Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. ¿Cómo se sienten? Bien, esta mañana en la primera reunión estuvimos muy contentos de estar juntos y adorar a Dios y ver todas esas personas que estuvieron en la mañana. Realmente fue de mucha bendición. Y también estamos con nuestro público en línea, con aquellos que se conectan a la distancia, que también ellos pues son parte importante del Ministerio Carisma para la Cosecha. Así que a la distancia, desde aquí, desde Carisma para la Cosecha, en Santa Marta, Colombia, a punto de cumplir ya 500 años esta ciudad. Un aplauso para esa audiencia. Ayer estuve oficiando un matrimonio de unos amigos míos, de los hijos de la hija de una pareja amiga mía que están en Alemania. Ellos son samarios, los padres, y su hija estaba en Alemania, conoció un chico italiano y decidieron venirse a casar. Y qué mejor que el centro histórico de la ciudad donde inició y estuvimos en el Catedral Plaza haciendo una ceremonia muy bonita. Ellos deben estar conectados ahorita desde la ciudad donde están en Alemania, y no es sino enviarles felicitaciones por el matrimonio de su hija aquí en Santa Marta, el cual oficié, ¿no? Y fue muy grato casar esa pareja. Aquellos que no se han casado y quieren casarse en esta ciudad maravillosa donde vienen a casarse muchas personas extranjeras, usted también puede dar el paso, también se casa en el centro histórico o en algunas de las emblemáticas o más bien paradisíacas playas que tiene la ciudad. Y a las afueras de la ciudad hay una cantidad de playas que aún yo no conocía. Realmente son muy exóticas para hacer matrimonio. Así que anímense, esto es una cuña para aquellos que no se han casado, los que están aquí, los que están allá. El amigo mío dijo, mi amigo me dijo, me dijiste que mandara parejas que quisieran casarse en Santa Marta. Ahí te mando la primera, la hija mía. Yo, bueno, tal vez la hija de Alex y Laudí, mi mamá los conoce muy bien, se casó el día de ayer. Así que fue estar entre amigos, fue muy lindo, muy bonito. Bien, estamos en el mes de octubre y es un mes donde comercialmente y en el trasfondo de todo eso se mueve un mundo espiritual. Y por eso, pensando en lo que podía hablar durante este mes y compartir con ustedes, pude pensar en una serie para ayudarles en cómo dar la batalla espiritual, en cómo luchar contra los poderes malignos. Y por eso la serie de este mes, del mes de octubre de 2024, es la guerra espiritual. Levanta tu mano derecha y diga: la guerra espiritual. Querramos sí, o tal vez querramos o no, nosotros diariamente libramos una lucha espiritual. Detrás del mundo material en el cual nosotros andamos y caminamos, se tejen una infinidad de personalidades supraespirituales que batallan y luchan. Y en el mundo se libra una gran guerra por las almas, por el dominio, por el control. Y quiero en esta serie ayudarles a entender cómo luchar contra los poderes malignos. Cómo detrás a veces de una enfermedad puede haber un espíritu. No de todas las enfermedades puede haber un espíritu. Detrás de algún problema, de un asunto psicológico, puede ser solamente no de tipo emocional, sino también de tipo espiritual. Y incluso la Biblia muestra cómo Jesús lidió con ciertos problemas humanos a los cuales, para poder darle solución, tuvo que expulsar los espíritus que provocaban la atadura, la dolencia, la enfermedad y el mal que ata
muchas veces a los seres humanos. Y por eso el aprendizaje número 1 de esta palabra que traigo para ustedes es: conociendo que estamos en una batalla contra espíritus malvados. Nosotros necesitamos conocer esa realidad, que estamos librando una batalla contra los chicos malos del mal. Esos chicos malos son los espíritus inmundos, son los demonios que atacan la vida de las personas. Y nosotros debemos saber que esas fuerzas espirituales negativas de maldad, necesitamos reconocer cómo ellas nos atacan, y necesitamos saber contra quién es realmente nuestra guerra espiritual o nuestras luchas. En Efesios capítulo 6, el versículo 12, la Biblia nos abre los ojos espirituales y nos deja ver tal vez lo que no se ve a simple vista, pero que se describe en la palabra de Dios como cosas que están pasando cotidianamente delante de nosotros, por encima de nosotros, alrededor de nosotros. Hay una lucha espiritual. Ya tienen Efesios capítulo 6, versículo 12, a los que están allá en casa, en su oficina, en su lugar de trabajo. A mi amigo Casian, que está allá en China. Casian, te bendigo. Ahorita me escribió Casian antes de entrar a la prédica y me dijo: son las 11:28 de la noche en China. Voy a estar conectado para escuchar la prédica. Y él con su familia, a los cuales les he ministrado y están caminando, que Dios les bendiga allá en China grandemente. Casian, te bendigo. Espero que no te hayas dormido, ¿eh? Bueno, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la traducción del lenguaje actual dice algo así: porque no luchamos contra gente como nosotros. El asunto es lo que está detrás de aquellas personas que trabajan con los chicos malos, con los espíritus. No luchamos realmente contra ellos, sino con los poderes, con los espíritus que trabajan detrás de estas personas. Y Pablo dice: sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Quiero comenzar contándoles una experiencia que tuve hace unos días. Estoy trabajando arduo en un estudio personal que hice hace aproximadamente tal vez 3 años, donde durante un año estuve estudiando personalmente el Evangelio de Lucas y estuve haciendo notas de los versículos más importantes, todos importantes, pero ciertos versículos muy llamativos, y hacer un devocional exclusivamente. Lo hice durante un año sin omitir ningún día. Domingo festivo, 365 días del año estuve conectado con el Evangelio de Lucas, no para predicarles a ustedes, no para predicar en ningún congreso, ni a ningún grupo de pastores, ni de líderes, sino porque tenía la gran necesidad de estar conectado con la palabra de Dios. Y eso fue un tiempo muy provechoso para mí, para mi vida como persona, como creyente, como líder, y enfocado a mis necesidades espirituales. Y yo empecé a hacer interpretación de esos versículos y contextualizar lo que son, es otra cosa. Y también el aprendizaje
Y de cada texto iba haciendo su respectivo análisis. En definitiva, tengo 2 cuadernos a mano llenos de ese tipo de trabajo. Y después de ese tiempo que le mencioné, empecé a subtitular, porque no había puesto título, ponerle título a cada uno de los encabezados. Y un día, eran más o menos las 3 de la mañana, yo estaba conectado con mi oración y en lo que estaba haciendo a las 3 de la mañana. Y luego, después tal vez de 2 horas, sentí sueño. Y me recosté a uno de los el sofá de la sala, y de pronto el cuaderno se me vino al pecho porque me estaba durmiendo, lapicero en la mano, y entre dormido y despierto se acercó una influencia espiritual, y era un espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo se acercó como ningún otro espíritu inmundo he batallado, y tenía tal poder y tal fuerza, y se mostraba tan amenazante que todo mi cuerpo se paralizó allí. Yo trataba de ponerme en pie para reprenderlo de pie, pero mi cuerpo no respondió. Y entonces mi mente queda, ustedes saben, ¿cuántos de ustedes han tenido lucha espiritual? Y sienten que su cuerpo se le ha paralizado, tu mente queda libre. Entonces con tu mente tú sabes que tienes que batallar en tu espíritu, y tu espíritu está libre. Tu cuerpo puede paralizarse porque no puede contra las influencias espirituales, y él se paraliza, pierde la fuerza. Quieres hablar y no puedes hablar, quieres reprender y gritar y no, tú sientes que no te sale la voz. Entonces ese espíritu, pero en mi mente lúcida empecé a reprenderlo y a ordenarle que en el nombre de Jesús su poder estaba vencido y derrotado. Y luego, cuando sale y se retira, yo me siento y empecé a confrontarlo. Era una lucha espiritual, pero él emanaba su poder, y aún ya yo estando en todas mis capacidades, tanto espirituales como físicas. Sin embargo, la influencia era muy poderosa de ese espíritu, pero a la postre ese demonio fue totalmente derrotado, y le tocó irse cuando le ordené que en el nombre de Jesús se fuera, y su espanto fue terrible. Lo que quiero decirles es que nosotros batallamos y luchamos contra fuerzas espirituales, y el apóstol Pablo habla y dice, porque no luchamos contra gente como nosotros. Los brujos y los hechiceros, como seres humanos, como personas, no tienen ningún poder aparte del espíritu, de los espíritus con los que ellos trabajan. Y cada brujo y cada hechicero tiene a su disposición demonios, y esos demonios son los que ellos mandan a hacerle daño a las personas, a enfermar, a crear ruina, a causar muerte, tragedia, enfermedad y destrucción. Yo estuve en la ciudad de Ciénaga Magdalena el año pasado, a comienzos de enero, porque un amigo mío me pidió que si podía acompañarle a una jornada de evangelización y de ministración de liberación. Él tenía un gran movimiento, y más o menos como unas 3,000 personas están en el recinto. Yo nunca en mi vida había visto tantas personas endemoniadas como en Ciénaga Magdalena. Y yo entonces dije, caramba, que hay más demonios que en Santa Marta. Pero de verdad, Yolanda, que fue así. ¿Cierto, Zuli? ¿Y saben qué pasó? Que eso eran, pero cientos y cientos de personas bajo el efecto de brujerías y hechicería, demonios gritando, personas vomitando sus brujerías, y personas siendo liberadas de enfermedades producto de brujería y de hechicería. Y recuerdo que yo le decía al pastor, bueno, usted tiene que hacer más guerra espiritual. Y me dice, vea, pastor. Él pegó un grito y me dijo, pastor, en medio de la multitud, dijo,
en esta ciudad hay 624 brujas. Y yo, ¿y tú cómo sabes? Espere si le doy otro dato más. Es más, 300 brujas son rastreras y el resto son volantonas. Allí yo entendí que habían brujas rastreras y burras, no, brujas. y brujas volantonas. Y a mí eso me causó curiosidad desde el punto de vista de literatura tal vez. Y se me vino muchas ideas, ¿no? De las brujas volantonas y rastreras. Entonces yo me puse a pensar cuando yo estaba muy niño y en el barrio donde yo me crié, para no mencionarlo, no sea que me la piden la próxima vez que vaya, porque frecuento ir allá para estar con parientes y poder saludar a algunas personas. Pero allá decían que en el barrio donde yo me crié había muchas brujas. De hecho, algunas personas fueron víctimas de brujería y de hechicería. Y aún mi propia mamá, la cual se encuentra aquí en este recinto, mi madre que está aquí sentada, fue víctima de una brujería y de una hechicería. Se estaba siempre muriendo y la llevaban a emergencia, y cuando llegaban allá le hacían todos los estudios y los médicos decían, pero nosotros no le encontramos nada, pero igual ella se está muriendo, llévensela para casa para que muera, porque estaba bajo el poder de una hechicería, hasta que se oró por ella y el Señor la liberó hace muchos años, más de 30 años, y mírenla, todavía está vivita y coleando por ahí. Porque Dios hizo el milagro de liberación. Y allá bueno, no voy a mencionar el nombre, no sé a qué, pero allá en mi barrio estoy conectado en el grupo de ellos, se pone mi prédica todos los domingos, ya ellos saben, ya ven. Pero en el barrio había una señora que tenía, bueno, ustedes saben que en el barrio se corren las voces, y decían que esa señora era una de las brujas más tremendas. El asunto es que en el barrio se coló y se decía que ella ya no volaba. Y es que, ay, porque es que esa no vuela, esa es volantona. Esa es rastrera ya. Pero, y algunos hacían hasta chiste y decían, ya ella con una escoba no vuela, mano. Porque la señora era demasiado gorda, y decían que la única manera que la podía levantar era una aspiradora o algo así, ¿no? Pero de verdad que las personas pueden ser afectadas por espíritus demoníacos, que los brujos, los hechiceros, los satanistas pueden enviar sobre una persona, sobre un barrio, sobre una comunidad, para tenerla atada y ligada. Y así como uno lucha para que el barrio sea bendecido, prosperado, que los hogares se mantengan, que haya prosperidad, los brujos y hechiceros en un sector trabajan lo contrario. Entonces ellos trabajan para arruinar los hogares, para que haya divorcio, para que haya violencia, para que haya droga, para que más gente quede cautiva de brujería, para que más personas quede cautiva de hechicería, para que más demonios cautiven la vida de las personas. Y son influencia. Y Pablo quiere que nosotros no ignoremos cuál es nuestra verdadera lucha. Y dice que nuestra lucha no es contra personas humanas, sino que nuestra lucha verdadera es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otra de las prédicas hablaré de cada uno de estos dominios y de cada uno de ellos, porque esto no está en la Biblia por estar, sino esto es una revelación profunda para que nosotros realmente conozcamos esa jerarquía del enemigo y que nosotros podamos reconocer cómo somos atacados. Y también este texto está para que nosotros entendamos contra quién es nuestra lucha. ¿Contra quién es nuestra lucha? Y la idea es reconocer cuál es el equipo de demolición del diablo, los chicos malos de él, para que nosotros no podamos caer
en sus redes. Nosotros, quieras o no, vivimos en un mundo que de una u otra forma, hasta donde Dios le permite, este mundo está dominado por Satanás. Y él trata, a través de una red de espíritu y una jerarquía totalmente bien establecida, como gobernadores, como principados, huestes espirituales de maldad. Él está bien estructurado, bien organizado. ¿Y por qué razón está de esa manera organizado? Para poder dominar a los seres humanos. Y nosotros vivimos en un mundo que trata constantemente de engañarnos para que creamos que todavía nosotros le pertenecemos. Y él hace creer que tú le perteneces. Pero los cristianos ya no le pertenecemos más a ese reino, y nosotros ahora estamos en un nuevo reino, que es el reino de la luz, y es el reino del Señor Jesucristo. Usted ve que a veces hay una forma corriente en la que la población general definen a Satanás y a los demonios. Probablemente usted ha visto algunas imágenes populares como el de una figura del diablo. Si usted es una persona nueva, muy relativamente joven, pero si tal vez usted es una persona de un poco más edad, recuerda que anteriormente vendían una cajetilla de fósforo que se llamaba el diablo, o refuego le pusieron después, y tenía una imagen pintoresca de un diablo con cachos de color rojo. Ustedes son viejos entonces. Sí. Rojo, una colita como con un rabito así que tenía como una cuestión de una punta de flecha, algo así. O había otro que salía con un tridente o un rastrillo. O tal vez vio una imagen de una persona con diablitos rojos sentado en su hombro, donde ellos le urgen a portarse mal. Usted tal vez ha visto eso. Pero yo recuerdo que, vuelvo y menciono allá el lugar donde yo crecí un poco, y había un señor que todos los años, para la época de carnavales, él sacaba su disfraz, el cual mantenía en un viejo baúl, y él se disfrazaba del diablo para hacer la danza del diablo. Sus zapatos eran puntiagudos. Además de eso, tenía unas espuelas con unos cuchillos cortantes, y usaba cascabeles y un vestido totalmente rojo con cacho y un trinche. Y él todos los años salía a hacer la famosa danza del diablo. Eso era la forma de él expresar eso. O sea cual sea la imagen grotescas que existen realmente, el diablo y los demonios no son cuestiones de imaginación, sino que ellos son una realidad que trabajan en el mundo. ¿Y qué creen las personas de nuestro tiempo? ¿Creen realmente que existe el diablo y los demonios? ¿Y cuáles quizás son las pruebas que respaldan la imaginación de las personas para aseverar que realmente existen? Pero la Biblia habla y enseña que hay un príncipe de este mundo. Y de acuerdo al conocimiento que las personas tengan, el enfoque va a influir con respecto a la idea que se tenga de este enemigo nuestro sobre los demonios y otros fenómenos espirituales, al enfoque de la iglesia. ¿Cómo lo va a enfrentar la iglesia? Y lo primero que tenemos que entender es la realidad de Satanás. Es una realidad. Y por eso Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Y este versículo indica claramente que nosotros estamos trabados en una guerra espiritual contra las fuerzas espirituales. Ellos intentan perturbar nuestra madurez y nuestra libertad en Cristo para manejarte. Lo primero es que nosotros vivimos en un mundo bajo la autoridad de este personaje. ¿Saben cómo lo llamó Jesús? Jesús reconoció que había un personaje, que había una realidad espiritual que tenía dominio, pero que él había venido, Jesús, para quitarle el dominio. Y vamos a ver lo que dice Juan 12:31 sobre la realidad de ese personaje en los días de Jesús. Juan 12:31, que nos dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La pregunta es, ¿cómo se refirió Jesús o cómo lo llamó Jesús a Satanás aquí? El príncipe de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Y Jesús dice que el príncipe de este mundo será echado, ¿qué? Fuera. Levanta tu mano derecha y diga: el príncipe de este mundo tiene que ser echado fuera. Ahora vaya a Juan 14:30. En Juan 14:30 hay otra aseveración de Jesús muy importante. Y Jesús dice en Juan 14:30: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene. ¿Cómo lo llamó Jesús? Otra vez, el príncipe de este mundo. Ahora levanta tu mano derecha y diga conmigo: príncipe de este mundo, tú no tienes nada en mí. Es decir, que él no tiene ningún derecho legal, él no debe tener ningún dominio, él debe ser echado fuera y él no tiene que tener nada en ti, como él no tenía nada en Jesucristo. No hay nada del diablo, no hay nada de Satanás en ti. Todos los que han lavado sus pecados, todos los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entonces no hay nada del diablo en nosotros. Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo que quiere decir es que el diablo ya está juzgado. Su sentencia está decretada. Algo que no va a pasar con Satanás es que usted nunca en la historia humana va a escuchar algo, un titular en el Times, ni en El País, ni en El Tiempo, ni por Caracol, ni por CNN, ni por TNT. No va a escuchar nada como esto: alerta, algo extraordinario ha pasado, el diablo se ha arrepentido y ha sido perdonado. Porque ya él está juzgado. Él ya no tiene oportunidad de arrepentimiento. Ya no hay para él opción al arrepentimiento, porque ya él ha sido juzgado. Y Jesús lo llamó el príncipe de este mundo y dijo que ya ha sido juzgado. Estamos tratando con un personaje que ya sobre él pesa una sentencia. Lo que está faltando es que se ejecute en su totalidad, mientras tiene como libertad condicional. Pero todo lo que él hace está limitado. Ahora veamos cómo el apóstol Pablo lo llamó.
Segunda de Corintios 4:4. Miren su Biblia en Segunda de Corintios 4:4. Dice la escritura allí, en los cuales, ya lo tienen, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, Pablo lo llamó el Dios de este mundo. La palabra siglo allí debe traducirse mundo. Entonces a Satanás se le conoce como el Dios de este mundo. ¿Qué es lo que él hace en ese mundo? Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Hay personas que están ciegas. Ellos no pueden ver la verdad del evangelio. Se les predica, se les anuncia, pero están atadas. Hay algo que les maneja. Es porque Satanás, dentro de una de sus trabajos, a través de los espíritus inicuos, trabaja por cegar el entendimiento de las personas, para que no le resplandezca, ni aún mostrándole el amor, la verdad, no la pueden comprender porque están ciegos. Y la razón es que son ciegos para el evangelio. Pero Pablo lo llamó el Dios de este mundo. Efesios 2:2 nos dice algo importante, en los cuales, Efesios capítulo 2 versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Hay un sistema que Pablo lo llamó corriente de este mundo. Hay un Dios de este mundo. ¿Quién es el que está detrás de la corriente de este mundo? El Dios de este mundo. Pablo lo llama el Dios de este siglo, que es la palabra mundo. Y luego él también habla de la corriente de este mundo y dice algo revelador. Conforme al príncipe de las potestades del aire. Y aquí le da otro nombre a Satanás como el príncipe de las potestades del aire. Y dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y nosotros antes estábamos en ese mundo, en esa corriente. Nuestros ojos estaban ciegos hasta que el obturador se hundió. Y cuando el obturador se hundió, la revelación del evangelio llegó a nosotros y pudimos entender el mensaje de la palabra de Dios y fue real para nosotros. Quiero leer un texto que es tremendo. Primera de Juan. Recuerden que estoy hablando de la carta y no del evangelio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Existe Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Y existe el evangelio de Juan. Vamos a una de las cartas, que es la primera carta de Juan, el capítulo 5, el versículo 19. Dice así: sabemos que somos de Dios. Levanta tu mano derecha. Diga, este día yo estoy consciente que soy de Dios. Dígalo una vez más. La iglesia es de Dios. Tu hermano convertido a Cristo es de Dios. Pero aquí hay algo más tremendo todavía que dice el texto. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Las naciones de la tierra, los sistemas de gobierno, el mundo entero está bajo el maligno. Estos títulos y muchos más que se le atribuyen a Satanás, como indican tal vez las capacidades de Satanás. Afirmar, por ejemplo, que Satanás es el príncipe de las potestades del aire, es decir, que de alguna manera él gobierna el mundo
y las personas que lo habitan, las maneja. Ahora, escúcheme bien, no me malinterprete ahora. Esto no quiere decir que Él gobierna el mundo completamente. No quiere decir que Él es el amo y señor del mundo. No. Dios sigue siendo soberano. Dios es soberano, pero eso significa que Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que Satanás opere en este mundo dentro de los límites que Dios mismo le ha puesto. Es decir, que el que tiene la soberanía absoluta es Dios. El enemigo no puede hacer lo que se le venga en gana. Él no puede destruir a un ser humano a menos que Dios se lo permita. Cuando la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre el mundo, debemos recordar que Dios le ha dado dominio solo sobre las personas incrédulas. Él tiene una corriente que se llama la corriente del mundo. El enemigo tiene el control sobre las personas que no conocen a Jesús. Pero todo el que le ha entregado su corazón a Cristo ha pasado de las tinieblas a la luz, del control de Satanás al control de Jesús, del dominio autoritario del diablo y déspota de Satanás al dominio soberano y amoroso del Padre de las luces. Dale un aplauso a Dios. Los creyentes, levanten la mano los creyentes, ya no estamos más bajo el imperio de Satanás. Ahora nosotros le pertenecemos al Señor Jesús. Y esto realmente es muy importante que tú lo sepas, que tú le perteneces a Jesús. Y hay un texto de la Biblia en Colosenses capítulo 1. Voy a leerlo para ustedes ahora, ese texto. Aquí lo tengo. Colosenses capítulo 1, el versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Qué tremendo! Nosotros antes estábamos en un reino que ¿cómo se llamaba ese reino? Según Colosenses 1:13, el reino de la potestad de las tinieblas. Hay dos reinos en el mundo. Tú perteneces al reino de la potestad de las tinieblas o perteneces al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Quiénes están bajo el reino de la potestad de las tinieblas? Los que no han entregado su corazón a Jesús, los que no han decidido cambiar de vida, los que no han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Pero todo aquel que ha aceptado a Cristo como suficiente Salvador ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y por esa fe tenemos redención. Usted no está en cualquier reino. Por otro lado, los incrédulos están en ese reino de oscuridad. ¿Y cómo están ellos allí? Si usted le echa un vistazo a segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Segunda carta de Timoteo, si está siguiendo la secuencia, capítulo 2, versículo 26. Usted mira lo que Pablo dice, lo que ocurre en el reino de las potestades de las tinieblas. Y las personas allí están cautivas en algo que se llama lazos del diablo. Léalo conmigo.
Dice el texto en el versículo 26 de 2 de Timoteo 2, y escapen del lazo del diablo, en que están ¿qué? Cautivos a voluntad de él. Esa es la razón por la cual muchas personas que están cautivos en la droga no pueden salir. Cautivo en la pornografía no pueden salir. Porque hay algo que se llaman lazos del diablo. Son ataduras supraespirituales que dominan y atan a la persona. Aquellos que están cautivos puede ser también al alcoholismo, a influencias espirituales. Se exponen que detrás de todas esas adicciones hay fuerzas espirituales de maldad que actúan para poner lazo, y que la fuerza de voluntad es inoperante para poderla vencer. Y entonces se necesita un poder que sea un poder sobrenatural, y lógicamente tiene que ser el poder de Dios para poder romper esas ataduras y ser quebrantadas en el nombre del Señor. Pero los que están en ese reino, en el reino de las potestades de las tinieblas, tienen un lazo, y ese lazo se llama lazo del diablo. Y además opera, o la razón por la cual está ese lazo, es para el enemigo poderlo manejar a su voluntad. Y las personas dicen: yo quiero cambiar, pero no puedo. Es que no sé, soy débil. No, yo no sé qué pasa conmigo. Pero hay algo que necesita ser quebrado. Algo que te lleva a la hechicería, algo que te lleva a la brujería, algo que sientes que te mueve. Tú tienes que romper con ese lazo del diablo, para que se rompa todo lazo del diablo que te ha tenido atado, encadenado, engrillado. Había una vez un hermano quien oraba, y él clamaba por un familiar, por un hermano de él. Y un día, mientras oraba, él le dijo: bueno, Señor, ¿por qué mi hermano no se convierte ni se afirma en las cosas de Dios? Y él empezó a orar intensamente, y luego tuvo una visión. Y en esa visión él vio a su hermano que caminaba en la vida, y lo vio con una venda, y lo vio con grilletes en sus pies, cadenas en sus manos, y llevando una pesada carga, y atado totalmente. Y le dijo, y vio detrás de eso influencias espirituales que lo manejaban y lo dominaban. Y el Señor le dijo: ora y reprende a los espíritus inmundos que han puesto muchos lazos y mucha atadura en él, para que no reciba el mensaje del evangelio. Y él empezó a orar por largo tiempo por él, pasados los días, y esas ataduras que estaban en la vida de su familiar fueron rotas y fueron quebradas, hasta que cayó rendido a los pies del Señor Jesús, y su vida fue cambiada y transformada, porque estaba en el lazo del diablo. Los lazos del diablo pueden ser a través de la idolatría. Los lazos del diablo pueden ser a través de la consulta del tarot. Los lazos del diablo pueden venir a través de la hechicería, de la brujería, de la quiromancia, del espiritismo, del ocultismo. Pueden producir lazos que atan la vida de las personas. Además, Pablo también muestra otra imagen de cómo pueden estar las personas. Y más bien Juan, en 1 de Juan 5:19, ese texto ya lo leímos, pero dice que están bajo el maligno. Es decir, su cobertura es el mal. 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios. Y luego agrega y dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Un día, una familia muy prestante de la ciudad me pidió que fuera a orar por ellos. Yo fui a esa casa, una casa muy grande, había muchos lujos. De hecho, oré casi todas las cantidad de habitaciones que tenía, y especialmente oré en la habitación del matrimonio. Oré por ellos. Y yo me vine para casa, pero en la noche yo no pude dormir.
Y empecé a tener desde las 10 de la noche una lucha espiritual con espíritus inmundos que venían contra mí por el hecho que había invadido un territorio que ellos decían que les pertenecía. Y fue una lucha muy fuerte. Y uno en especial, un demonio en especial, alto y grande y fuerte y feo, no se lo recomiendo que lo vean, era horrible, llegó donde yo estaba y llegó con una pistola en la mano. Y llegó amenazante. Y me dijo: escucha, pastor, como tú sigas orando por esa familia, te la vas a tener que entender conmigo. Porque esa familia me ha pertenecido a mí por generaciones. Y tú no las vas a arrancar de mi dominio ni de mis manos. Así llegó. Y él hacía con la pistola así, el demonio. Y yo le miré y le dije: que el Señor te reprenda. Y se fue. Yo seguí orando. ¿Sabe qué estaba pasando en esa casa? Como a las 6 de la mañana tal vez, me sonó el teléfono. Y era la señora de la casa: pastor, anoche casi nos matamos aquí. Eso, hubo pistolas, armas. Hubiera habido una desgracia, pastor. Mientras yo estaba teniendo la lucha espiritual toda la noche por esa familia, ellos estaban en una guerra y el diablo no hallaba. El diablo quería matarlo. Esa pistola que tenía ese demonio es el demonio que estaba incitando a la violencia en esa casa, a la destrucción en esa casa. Así operan demonios para atacar familia. ¿Usted no ha notado que hay familias que tienen cierta tendencia a ciertos tipos de situaciones en la vida y que necesitan ser quebradas y rotas y quebrados esos lazos para que se quiebre, para que las personas puedan ser libres? Y la palabra de Dios nos muestra que nosotros como iglesia, esa es nuestra lucha, orar para que todas esas influencias sean quebrantadas. En Efesios 2:2, nosotros leímos ya ese texto, nos muestra a la gente en esclavitud a Satanás. Y dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo, no está diciendo que él tiene la autoridad máxima. Él no la tiene, Dios la tiene. Da la idea de que Satanás gobierna el mundo incrédulo en forma específica. El incrédulo sigue una agenda que es la agenda del diablo. Porque la Biblia dice que el Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. ¿Y saben ustedes cuál es el método de engaño de Satanás? Incluye promover filosofías falsas en el mundo. Filosofías que ciegan al incrédulo a la verdad del evangelio. Las filosofías de Satanás son la fortaleza que encarcelan a la gente, y ellos necesitan ser libradas por el poder de Jesucristo. Pero hay una pregunta a la cual quiero darle respuesta antes de terminar, y es: ¿en qué momento Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo? ¿Cómo llegó él a tener ese dominio? ¿Cómo llegó Satanás y que el mismo Cristo tuviera que reconocerlo como el príncipe de este mundo que tiene que ser echado fuera
que no tenía nada en él. ¿En qué momento? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la tentación de Cristo? Está en los evangelios. Lucas dice, en el capítulo 4, versículo 5, Lucas revela un momento que nos puede dar idea en qué momento él se convierte en eso. ¿Y qué dice el texto? Que cuando Jesús estaba siendo tentado, el diablo le llevó a un alto ¿qué? Monte y le mostró. Miren lo que hizo, es decir, le mostró todos los reinos de la tierra. Mira, le abrió el velo y le dijo, mira, aquí tienes todos los reinos de la tierra. Versículo 6. Miren lo que dice el diablo, lo que dice Satanás. Y él le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y a quien quiera se la doy. O sea, ¿tú la quieres también? Yo te la puedo dar a ti. Oye, al diablo se le olvidó que el creador de todo eso era con quien él estaba hablando. ¿Qué me vas a hablar de eso? Eso es mío. Si yo fui quien creé eso, antes de que tú tuvieras ese dominio, yo creé eso. Yo lo creé, él lo creó todo. Él lo creó. Pero la pregunta es, ¿quién se lo entregó al diablo para que él dijera que era de él el mundo, los reinos de la tierra, los sistemas, todo el sistema mundial? El diablo está diciendo la gloria, la fama, el poder, todo dice que le pertenece, que él se lo da a quien él quiere. ¿En qué momento? ¿Saben qué fue lo que ocurrió? Que Dios creó a Adán y a Eva, y con esta pareja dio inicio a la raza humana para que gobernaran la creación. Pero Adán transfirió su autoridad a Satanás por medio del pecado. Porque cuando Dios creó al hombre, el Señor le dijo, señorea y domina sobre la tierra. Pero cuando el hombre pecó, el hombre transfirió el poder y dominio a Satanás. Pero déjame, le tengo una buena noticia. Satanás gobernó hasta la muerte, hasta la resurrección y hasta la ascensión de Cristo. Porque cuando Cristo iba a ascender a los cielos, le reveló algo a sus discípulos en Mateo 28, 18. Y en Mateo 28, 18, Jesús le dijo a sus discípulos, de todos modos, le dijo, miren, escuchen, él les dijo, toda potestad me es dada ahora a mí en el cielo y en la tierra. Ahora todo el dominio del cielo y el dominio de la tierra y la potestad de la tierra la tiene nuestro Señor Jesucristo. Y Él le ha dado ahora autoridad a la iglesia. Y la iglesia representa la autoridad de Cristo. Y donde quiera la iglesia va, los poderes de las tinieblas saben que la iglesia tiene poder y tiene autoridad para sacarlo fuera donde quiera Él se encuentre. Para liberar los territorios, para liberar la ciudad, para liberar el barrio. Ellos van a reaccionar, pero la iglesia tiene que ser consciente que ella ahora tiene la representación de Cristo. Y ella representa esa autoridad de Dios, porque Cristo se la ha dado. Y ahora Jesús tiene el poder, el dominio, y ya no el diablo. Su poder es, el poder del diablo es limitado, pero el poder soberano lo tiene Dios.
Mil bendiciones para todos.